Bueno, sean bienvenidos a este primer foro interinstitucional de prácticas exitosas, este año con la temática de bienestar emocional en la escuela. Tenemos como mensaje de apertura el saludo del jefe del núcleo, Julio César Velázquez. Buenos días. Miren, el ejercicio que ustedes van a hacer, lo que vamos a hacer en la mañana de hoy, pienso que es de los más significativos para cualquier institución educativa y también va a ser el reflejo para nuestros niños y jóvenes. Uno, que entre todos nos ponemos de acuerdo para mirar cómo hacer de la escuela un lugar agradable y seguro para nuestros niños y jóvenes. Eso es lo primero para la permanencia escolar. Que yo donde esté tranquilo, esté seguro, esté reconocido. Hoy se unen 3 instituciones educativas para este foro, conversando. Eso hay que hacerlo todos los días. Necesitamos saber, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias, qué piensan del espacio educativo donde están nuestros niños, qué piensan de la educación que están recibiendo. Y a medida que conversan, en esa medida construimos nuevos caminos que van a ayudar a la permanencia de ellos. Entonces, reunirnos para conversar, fundamental en la vida. Comprometernos todos, porque es que el tema de la permanencia es de todos, es de los mismos jovencitos y niños en el espacio y en la convivencia que tienen. Pero están los papás, están los maestros, estamos los directivos, estamos el personal de apoyo administrativo, los celadores, los de oficios generales, todos. Si hacemos las cosas bien, con seguridad que ayudamos a la permanencia de los niños y jóvenes. Entonces los invito a eso, a que todos nos comprometamos a hacer de la escuela lugares agradables para nosotros que trabajamos ahí, para nuestros niños, para las familias, para todos los que entremos a ese espacio, lo podamos vivir con tranquilidad y disfrutar. Y un segundo momento es entender que la educación también entran los otros sectores. El sector académico, el sector productivo, la sociedad, las comunidades. Hay que dejarlos entrar a la escuela también, porque nuestros niños están viviendo en ese mundo. Entonces, ¿cómo lograr conversar entre todos para que miremos qué hacer, para que realmente la escuela sea ese espacio de proyectos de vida, donde todos crezcamos juntos? Entonces, a disfrutar esta mañana, felicitaciones a las instituciones, a ustedes, que son de todos los grupos de la comunidad educativa, y a que seamos comprometidos con la permanencia de nuestros niños y jóvenes. Felicitaciones a todos, gracias por la invitación y que este conversatorio tenga muchos elementos que nos van a permitir luego conversar en el foro del Distrito de Medellín, que para eso es. Los insumos de acá van a seguir ampliándose al resto de la ciudad. A disfrutar todos este espacio. Gracias. Muchas gracias, jefe. Bueno, como les decía el jefe del núcleo, este espacio está pensado para que compartamos, este espacio está pensado para que lleguemos a reflexiones y sobre todo para que nos inspiremos con los aportes de los expertos y de los docentes que también han hecho un trabajo maravilloso en términos de la educación socioemocional. Les decía ahorita al rector que nos pensamos ese título en términos de permanecer y crecer, permanecer en términos de garantizarle a los niños y niñas y adolescentes un espacio seguro en la institución educativa, un lugar al que ellos estén motivados de asistir y permanecer. Y crecer con ese que tiene que ver con la formación del ser humano en sentido integral. Bueno, para iniciar, vamos a dar un recorrido muy cortico por el contexto histórico y normativo que nos trae a este momento a hablar de la educación socioemocional en las instituciones educativas. Tenemos un primer momento en 1983, cuando Howard Gardner introduce la teoría de las inteligencias múltiples. Con la introducción de las teorías de las inteligencias múltiples, este autor nos dice que la inteligencia no es una sola y que hay personas que pueden mostrar habilidades maravillosas en otros ámbitos, no necesariamente en el lingüístico y en el lógico-matemático. Así, junto con la inteligencia musical, la kinestésica, aparecen las inteligencias personales, la intrapersonal y la interpersonal, ¿cierto? Como inteligencias valoradas también
en el espacio académico. Luego, pues después de varios desarrollos teóricos y de varios autores, en 1995 Daniel Goleman introduce el concepto de inteligencia emocional. Hasta ese momento no se había hablado de temas como la empatía, la motivación, la gestión de emociones en el espacio escolar, y no se había valorado, digamos, este tipo de desarrollos en términos de importancia a la par de los procesos lógico-matemáticos y lingüísticos, como les decía ahorita. Luego, en 1996, Jacques Delors, con el famoso informe de la educación encierra un tesoro, nos propone 4 pilares de la educación, ¿cierto? 2 que digamos que ya se habían considerado: aprender a conocer y aprender a hacer, pero nos introduce también el aprender a hacer y aprender a vivir juntos como parte esencial de los aprendizajes que se deben garantizar en las instituciones educativas o en la educación. Ahora, en Colombia también se da un desarrollo entre teórico y normativo que tiene que ver con la formación ciudadana y socioemocional. Tenemos en un primer momento, en 2004, que llegan los estándares básicos de competencias ciudadanas, que acompañados de otros documentos como las cartillas brújula y mapa y el documento de los estándares al aula, nos dan un contexto y una propuesta que busca que las competencias ciudadanas y socioemocionales se transversalicen en las áreas del currículo en las instituciones educativas. Vamos con otro segundo momento importante, y es en el 2013 la emisión de la ley 1620, que junto con el decreto reglamentario 1965 instauran en Colombia el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, ¿cierto? Y la ruta de atención integral con los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento, y también la creación del Comité Escolar de Convivencia como líder de los procesos pedagógicos en convivencia en las instituciones educativas. Y la más nueva que tenemos, que es la del año 2024, la 2383, que es la que por fin hace oficial a la educación socioemocional como parte importante del currículo de las instituciones educativas. Todo este camino del que les he hablado, y obviamente tiene pues como muchos más ingredientes, pero no tenemos todo el tiempo, nos dice que hay un camino abonado. Ahora el reto está en llevar eso que nos dice la teoría y que nos dice la norma a las aulas. Y no es que no se haya hecho, ¿cierto? Ahorita vamos a conocer algunas prácticas exitosas que han buscado llevar esa educación socioemocional en términos de desarrollo de habilidades a los estudiantes, pero entonces tenemos un reto ahí más grande, y es hacer que la educación socioemocional sea una prioridad en las instituciones educativas y en los procesos de formación integral de nuestros estudiantes. Bueno, para nosotros entonces es un placer, un privilegio contar con 2 expertas muy especiales que tienen una gran trayectoria en educación socioemocional, en gestión de políticas públicas y en educación en general. Tenemos a nuestra primera invitada, Pilar Rivera. Pilar, puedes ir subiendo, sí. Pilar es coordinadora del equipo de programas transversales de la Dirección de Calidad Educativa del Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media del Ministerio de Educación Nacional. Pilar es comunicadora, educadora, magíster en educación, tiene estudios en arte dramático, ha sido docente del magisterio y cuenta con una experiencia de 18 años en el sector público. Bienvenida, Pilar. Y nuestra segunda invitada es Diana Marcela López Rojas. Ella es pedagoga, especialista en intervenciones psicosociales, magíster en neuropsicología y educación, experta en educación emocional y neurociencias aplicadas. Ha sido docente de posgrado, conferencista internacional y asesora del proyecto educativo institucional en distintas instituciones de Latinoamérica. Bienvenida, Diana. Bueno, a ellas darles un saludo muy especial, agradecerles infinitamente por habernos acompañado en este espacio, y quisiéramos empezar la conversación con ellos, la reflexión en torno a la siguiente pregunta: ¿cómo el marco normativo colombiano aporta para hacer realidad la educación socioemocional? Hola. Pilar. Bueno,
me gusta siempre arrancar con esta frase, la siguiente, por favor. Y eso no se ve bien. Así. Pero no sé muy bien, ¿cierto? Pero es del maestro de Simón Bolívar, ¿sí? De uno de los maestros. Se llama Simón Rodríguez. Imagínense hace cuántos años atrás y desde antes. Y dice, lo que no se hace sentir, no se entiende. Y lo que no se entiende, no interesa. Levantemos la mano, ¿cuántos? Somos profes, ¿cierto? Profes. Primero, rectores, levantemos mano. Poquitos, ¿cierto? Coordinadores. Profes. Eso. Profes, qué chévere. Dime. Padres de familia. ¿Estamos? ¿No? ¿Estudiantes? Súper bienvenidos. Bueno, yo fui profe también del magisterio por muchos años y también en algunos colegios privados, universidades. Y definitivamente reconocer esto es lo más importante que nos puede pasar cuando hacemos parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque si no tenemos esto, si no tenemos la conexión emocional de nuestros estudiantes en el aula de clase, yo los puedo tener ahí sentaditos, sentaditas, pero su cabeza y su mente están donde está su corazón, que es el otro lado, distinto, ¿cierto? Levantemos la mano cuántos profes y cuántas profes sienten desconectados a la mayor parte de los chicos en el aula de clase, honestamente. Varios, ¿cierto? Sobre todo últimamente, esas últimas generaciones, pero yo de verdad admiro todas mis células a quienes pues nos dedicamos a la docencia. Yo ahora estoy pues en la parte del ministerio, pero pues muchos años con muchas preguntas para saber realmente cómo llegar a las fibras de los estudiantes. Entonces, esta frase muy importante. Para llegar a la normatividad, simplemente recordemos, profes, desde los principios de la educación, ¿cierto? Allá, hablándonos de la paideia, griega, etcétera, siempre se ha hablado de la formación integral del ser humano, porque definitivamente no somos solamente componente cognitivo, ¿sí? Somos todo un conjunto, somos integrales, tenemos nuestras diferentes, perdón, se me olvidaron las palabras, precisamente fue un tema. Pero tenemos tantos ámbitos del ser, ¿cierto? Nuestras emociones, lo cognitivo, lo ético, lo espiritual, todo. Somos voy a decirlo así coloquialmente, pero somos un paquete muy completo, ¿sí? Entonces, seguir pensando que solo tengo un niño, una niña allí que me está escuchando y que tiene que repetir lo que yo digo al frente y que solamente es la parte memorística y ¿cierto? Se tiene que aprender A, B, C, D, así no sea de memoria, pero que se la aprenda con ejercicio. Pero ¿y todo el resto de lo que hay detrás de ese ser humano? ¿Será que no se sienta en esa misma silla? Está ahí sentado. Y tenemos que ver y sobre todo reconocerlo en primera instancia. En la siguiente, entonces, retomando desde allí, ¿cierto? Desde principios de la humanidad, yo diría, siempre los que nos hemos preocupado por la educación sabemos que tenemos que formar integralmente a ese ser humano que tengo yo al frente, que tengo esa responsabilidad en el momento en que está en mi salón de clase. Luego, bueno, viene la Constitución del 91 y de una forma muy enfática vuelve a recordarnos la importancia de esa formación integral, ¿sí? Luego, como tú bien lo dijiste, la 1620, su decreto reglamentario y las últimas normas que salieron el año pasado, me disculpo que yo no tengo muy buena memoria para los números de las normas, las tengo aquí. Entonces está la 2414 de 2024, ¿cierto? En la cual les cuento que hay en este momento, pues digamos, como un debate importante, porque persigue casi los mismos objetivos de la 1620, que es la de convivencia escolar. Entonces, esa se está revisando con muchos abogados, etcétera. Y la ley 2383, también la tenemos de 2024, que la mencionaste, donde
se promueve, digamos, más focalizadamente la educación socioemocional. Estamos en este momento desde el Ministerio de Educación, bueno, desde el año pasado y antepasado, ya adelantando algunas mesas para empezar a bajar a decreto, ¿cierto? Esta ley 2383 de 2024, que se viene con discusiones previas cuando inicialmente nos llegó la ley para comentarios y luego ya cuando el año pasado pues ya sale la ley, pues nos ponen una serie de tareas que este año vamos a seguir también trabajando. Invitamos por supuesto al colegio que está interesado en este tema y a todos los actores que nos puedan pues aportar. Esa ley básicamente que nos dice, promueve de manera transversal la educación socioemocional dentro de un marco de desarrollo integral nuevamente. Pero yo pienso algo, ¿sí? Habiendo sido docente con a veces más de 50 niños y niñas dentro de mi salón de clase, yo sé que todos los que hemos sido docentes somos conscientes, ¿cierto?, de la importancia de esa formación integral, porque esas reflexiones tan importantes que salieron de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, donde hay unas frases por allí que dicen, las parafraseo por supuesto, y dice algo así como, ¿qué ganamos con excelentes doctores, ¿cierto?, con excelentes enfermeras, con brillantes neurólogos, si todo lo que ocurrió allí con el pueblo judío y etcétera, fue que estas grandes mentes brillantes, desde lo cognitivo, lo digo entre comillas, porque lo emocional también hace parte de lo cognitivo, hicieron y participaron en los mayores crímenes de la humanidad, ¿sí? Entonces, nosotros como docentes sabemos perfectamente que si un niño viene mal de su casa, o tenemos indicios, o sabemos por sus comportamientos, por todo, que es maltratado, que está pasando por una situación de abuso, o que no tiene las posibilidades de tener una buena alimentación, todo lo que tiene que ver con un ser humano, sabemos de entrada que ese niño, así yo sea la profe más brillante del mundo, pues va a ser muy complejo que él comprenda, ¿cierto?, que él comprenda y llegue a sentir lo que yo le estoy diciendo, así yo use todas las didácticas del mundo posibles. Entonces esa lectura de contexto siempre es vital y muy importante al momento de realizar mi clase, bueno, antes de iniciar mi lectura de contexto siempre de los diferentes grupos, de cada niño, de cada niña, de cada joven, y bueno, luego seguiremos charlando porque yo me extendí muchísimo. Buenos días para todos y todas. Bueno, lo primero, viene toda esta normativa, como decía la profe, a darle una estructura, una columna vertebral a todos los lineamientos legales de nuestro país, pero hay que tocar la otra cara de la moneda. ¿Cuándo llega la neuroeducación? ¿Cierto? Para hablar de educación socioemocional no es un tema nuevo, eso está desde el padre de la medicina, Hipócrates ya había hablado. Empieza a estructurar el cerebro, vamos a conocer, vamos a explorarlo, y va mi primera pregunta para todos los que estamos hoy aquí presentes. Para hablar de educación emocional deben conocer lo básico del cerebro, ¿cierto? Y mi primera pregunta es, van a levantar la mano los que consideran que el cerebro es un músculo. Entonces levantan la manito, si alguno cree que es un músculo, así manito levantada, que se vea. Y los que piensan que el cerebro es un órgano, manito arriba. ¿Y los otros qué pasa? Es una de las dos opciones, no hay más. Entonces, fue maestro para enseñar educación socioemocional, primero hay que saber qué es el cerebro. Y por aquí traje a Cerebrí. Espérenme un momentico. Él siempre me acompaña para hablar sobre neuroeducación. Entonces aquí les presento a Cerebrí. Cerebrí pesa 1,5 kilos, que es lo que pesa nuestro cerebro. Un maestro para hablar de educación socioemocional primero debe saber qué es un órgano y qué lo cubre es el sistema óseo que es nuestro cráneo. Porque no es un músculo, los músculos están compuestos por células que son los miocitos, pero nuestro cerebro tiene neuronas. Y aquí también les traje otra amiga.
llevan una información, ¿cierto? No solamente la gimnasia, sino que llevan una información. Cuando vamos a aprender sobre el cerebro, toda esta estructura metodológica finalmente nos va a llevar a aprender un poco cómo este cerebro organiza la información. Ahorita decía la profe, es que no tengo a veces para recordar esos datos y esas fechas, o cuando tengo que estudiar para un examen y estudio 3 horas antes. Resulta que la información, antes de llegar al hipocampo, que es donde se guarda toda la información que nosotros requerimos, tiene que pasar por una vez en memoria sensitiva, ¿cierto? Y en la sensitiva tiene que pasar a la memoria de trabajo. Para que nuestros estudiantes tengan aprendizajes a largo plazo, se necesita de un proceso, ¿sí? Los que estamos hoy aquí necesitamos de un proceso también para asimilar lo que estamos escuchando hoy. Entonces, cuando hablamos de los procesos normativos que tú decías, viene entonces a estructurar una normativa que finalmente da unas orientaciones, pero que a la hora de hablar de educación socioemocional, y tú lo mencionabas ahorita, profe, con los maestros de educación socioemocional. Afortunadamente fui estudiante de Goleman, entonces vengo con esa pasión por la educación socioemocional, y en esa línea ustedes como profes, ¿qué tanto conocen primero el cerebro que siente, el cerebro mamífero, ¿cierto? Donde están todas las emociones, que no solamente son las emociones primarias de Eric Kandel, no, resulta que las emociones son más de 300 emociones, y pensamos que nada más son las básicas, que son 6, que vienen pues de la teoría inclusive del cerebro trino, de 3 en 1. Entonces creo que la primera teoría ya existe, lo que falta es que los docentes, todos, coordinadores, directores, todos los que hablamos desde la educación, podamos conocer un poco más del cerebro. Arnaldo Canales, dice, si me emociona, aprendo. Si algo que no me gusta, yo aprendo, ¿sí? Si algo que me gusta comer, yo lo consumo, porque mi cerebro tiene memoria. Por ahí dice, es que usted se aprende lo que conviene, entre comillas, ¿sí? Lo que a mí me interesa, mi cerebro lo va a recordar. Pero si hay alguna clase aburrida, no hay metodología, no hay conexión de neurona con neurona, entonces no me va a interesar. Por lo tanto, son los resultados en el rendimiento académico. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Maravilloso. Bueno, hablando del asunto de lo que me emociona, del asunto de lo que me interesa, pensémonos un poquito, ayúdenos ustedes dos a pensar un poquito en clave de didáctica, cómo podrían los docentes implementar la educación socioemocional en el aula sin sacrificar el saber específico que tiene esa área o las habilidades que se deben desarrollar desde ahí. Bueno, mira, yo también le pedí al señor rector otra presentación por correo. Bueno, no, desde aquí. Primero quería, por favor, un momentico para aportar a todo lo que tú nos estabas contando, es muy interesante, y es la biología del emocional, que también fue, digamos, basado en una investigación. Yo tuve la oportunidad de ser, como les dije, docente de una puesta de teatro y comunicación en un colegio de magisterio por allá arriba en una loma en Bogotá, donde solo llegaba un bus. Y allá trabajamos con los niños y las niñas una investigación frente a los aportes de la formación teatral en el desarrollo o potenciación de la inteligencia emocional. Entonces, desde allí, por supuesto, lo primero que uno se va en un proceso de investigación es a la biología, lo que tú nos estabas contando. Qué importante para nosotros que hacemos parte de los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, conocer el cerebro, conocer las funciones de cada uno de esos órganos del cerebro, ¿no? Aquí lo tenemos un poco y por supuesto no nos vamos a detener allí, pero profe, qué importante de verdad conocer muy bien cómo fuimos diseñados, cómo estamos, cómo somos, cómo vivimos, cómo nos expresamos, cómo reaccionamos, porque todo tiene, ¿cierto?, una explicación también desde lo biológico. Entonces, aquí, las personas que más han investigado el cerebro nos confirman esto. Lo que nos mueve son siempre motivos, no razones.
Qué interesante. Y miren acá, todo el vivir animal y mineral y el vivir humano en particular ocurre desde el emocional. Y por lo tanto las emociones constituyen el fundamento de todo lo que hacemos, incluso el razonar, que a veces decimos, incluso en una de las leyes del año pasado que estamos revisando, tiene una parte donde dice textualmente, digamos, define educación socioemocional como el conjunto de competencias cognitivas, sociales y emocionales y demás habilidades no cognitivas. Lo define así. Yo me quedé pensando, ¿qué no es cognitivo? Siempre nos han enseñado como que hagamos ese ejercicio, pongamos nuestra mano donde creemos que están nuestros sentimientos y nuestras emociones. Cierto, siempre lo ponemos como aquí, como que está por aquí, como aquí, y yo a veces las emociones también las siento en el estómago, ¿cierto? Pero la persona que me gusta y las mariposas en el estómago que le dan, bueno, pues es que todo esto viene de acá. Sí, realmente todo es cognitivo, todo, absolutamente todo. Entonces, eso que nos enseñaron que es que el corazón va por un lado y mi cerebro va por otro, todo es aquí, toda la fábrica del pensamiento está acá. Y esto lo leo de Goleman, del 96, muy interesante. Las señales sensoriales del ojo y del oído viajan primero en el cerebro al tálamo, está el tálamo, yo sé que se ve muy chiquito, y luego a la amígdala, que es el centro emocional. Una segunda señal del tálamo viaja a la neurocorteza o cerebro pensante. Esta bifurcación permite a la amígdala empezar a responder antes que la neocorteza. Es decir, primero está la emoción. Primero, ante cualquier estímulo, nosotros en nuestro cerebro, ser humano, primero responde la emoción. Luego, esto viaja a la neocorteza. Y es la neocorteza la que elabora la información mediante diversos niveles de circuitos cerebrales antes de percibir plenamente y por fin iniciar su respuesta más perfectamente adaptada. ¿Sí? Aquí si quieres pasamos. Y bueno, también nos explica por supuesto ya lo de los lóbulos prefrontales, que no tienes allí, ¿cierto? Y voy a leer esto muy rápido, también de Goleman del 96. Debido a que muchos de los centros más elevados del cerebro crecieron a partir de la zona límbica, que también lo llaman cerebro reptiliano, o ampliaron el alcance de esta, el cerebro emocional juega un papel fundamental en la arquitectura nerviosa, en tanto raíz a partir de la cual creció el cerebro más nuevo, ¿cierto? Las zonas emocionales están entrelazadas a través de innumerables circuitos que ponen en comunicación todas las partes de la neocorteza. Pues, veamos que esto es, como tú lo decías, estas son unas conexiones pues absolutamente de millones y millones de conexiones de circuitos entre lo que llamamos el cerebro emocional y el cerebro pensante, que si lo describen los. Esto da a los centros emocionales un poder inmenso para influir en el funcionamiento del resto del cerebro. Hay muchos ejercicios, muchos, desde el arte, desde el teatro y desde diferentes didácticas, que yo como docente del área que acompaña, ¿cierto? Matemáticas, bueno, lenguaje está un poco más afín, las diferentes química, física, hay muchos ejercicios que yo puedo implementar en el aula, pero uno muy importante es otra presentación que tenía aquí, que se llama el entretenimiento, no sé si lo han escuchado. Es la metodología de la comunicación que, echa mano de la conexión emocional, ¿cierto?, para dar a conocer un tema. Y esta también tiene sus bases en la neurociencia. Si quieres pasemos, creo que está, en la neurociencia, ¿cierto?, que es la ciencia, pues como ya lo escuchamos, que estudia el sistema nervioso y el cerebro y que está posibilitando la comprensión acerca del proceso de aprendizaje. Entonces, miren, la neurociencia ha comprobado que el aprendizaje significativo se logra a través de la activación de las emociones. Volvemos a lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, el entretenimiento lúdico, el juego, todo aquello que me conecta con el saber, con lo que estoy aprendiendo,
lleva a mí a tener un aprendizaje significativo. Si quieres, por favor, la siguiente. Entonces, por aquí nos decían, no hace muchos años en que las emociones eran un problema en el aula de clase, ¿cierto? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién piensa que siguen siendo un problema? Las emociones en el aula de clase. Pero sin miedo, pues es miedo. No, Es evidente. La nuestra, sí, la nuestra. Es que es muy evidente. Claro, ahorita tengo unos chicos que se la pasan una cantidad de horas pegados a estos aparatos, ¿cierto? Con esa luz azul que está teniendo esos efectos para, digamos, que hay que revisar nuestros cerebros y nuestras neuronas. Y entonces, esto es completamente cierto. No hace muchos años y todavía, y pareciera que cada vez más, cierto, las emociones eran un problema. Sin embargo, la neurociencia nos demuestra que comienzan a ser parte de la solución. La evidencia de que las emociones pueden dificultar o facilitar el aprendizaje es abrumadora, evidencia científica, ¿cierto? Y aquí hay uno de esos tips que tú nos preguntabas. Entonces, las historias, echar la mano de las historias, de los relatos, de las narraciones, de los títeres, hay innumerables formas, ¿cierto?, para conectar emocionalmente con nuestros estudiantes. Aquí nos dice, la narración aumenta la memoria y el recuerdo. Cuando nuestro cerebro detecta eventos con carga emocional, liberamos la hormona dopamina que aumenta nuestra memoria y nuestra capacidad para procesar información. Hay muchos estudios con neuroimágenes donde quisieron evaluar el impacto cerebral que tienen las emociones. Entonces es maravilloso si ustedes las pueden también, por favor, profes, empezar a leer, investigar sobre este tema. Es tan apasionante de verdad, y ver cómo esas imágenes neuronales ven cómo brilla el cerebro y cómo se conecta ante estímulos emocionales. Es bellísimo. Y aquí rápidamente, las investigaciones evidenciaron la activación de regiones cerebrales del hemisferio derecho, como ahí dice, digamos, como las partes del cerebro, ¿cierto?, ante estímulos emocionales positivos. Estas son áreas cuyos neurocircuitos se encuentran involucrados con la facilitación de procesos de memoria y de pensamiento. Entonces, profes, también hay imágenes, ¿cierto?, neuroimágenes, cuando las emociones son negativas, devastadoras y demás, por supuesto también alumbran unas partes del cerebro, pero de una manera distinta y diferente. O sea, todo impacta en nuestro ser, absolutamente todo. Y el eduentretenimiento, ¿cierto?, a través de por ejemplo, el audiovisual es algo que captura muchísimo a los chicos y a las chicas. Pero no solo ponerlo para yo ir a tomar tinto una hora y media, ¿cierto? A veces pasa, no estoy diciendo que sea con ustedes, sino que tienen que tener toda una preparación para el abordaje de ese audiovisual, y para eso hay diferentes metodologías. Por ejemplo, una que yo usaba mucho en el aula de clase, ya voy cerrando, es el llamado a lista. Entonces, simplemente cuando yo llamo a lista, no me contestaban con presente, sino un número de 1 a 10, con el que cada chico, cada chica se autoevaluaba cómo se sentía ese día en esa clase, ¿sí? Entonces, Lucía Pérez, 5, 3, 8, y no se imaginan, a veces se lleva uno unas grandes sorpresas de niños y niñas que contestan 0, 1, 2, o cuando la mayor parte del curso contesta 0, 1 y 2. Entonces, definitivamente, si yo llevaba preparada una clase para abordar unos temas de X forma, ese llamado a lista ya me tiene que llamar la atención como docente, ¿sí?, que estoy interesada en el desarrollo y en la educación integral. Porque si todo el curso está entre 0, 1 y 2, ¿cierto?, ahí pasa algo y tengo que hacer un abordaje antes de iniciar mi clase, definitivamente, ¿sí? Desde la lúdica, desde parémonos, caminemos, abracémonos. Ustedes saben que los abrazos también, un abrazo larguito, no es que no da buenas tardes, buenos días, no, un abrazo consciente y un abrazo fuerte
Ya ahí nomás estamos liberando una cantidad de hormonas que conectan, ¿sí? O el simple hecho de empezar una clase con ejercicios de respiración, que también hay un autor muy interesante que habla de la respiración y el acto emotivo. Susan Bloch y otra, no sé si es cuál más también, y habla de la importancia de la respiración. Entonces, puedo ser profe de física, química, trigonometría, pero puedo iniciar con un ejercicio de 5 minutos de respiración. Caminemos por el espacio, abracémonos, veamos al otro, a la otra, a los ojos, contémonos algo con los ojos, cosas tan sencillas como esas ya marcan la diferencia a la hora de iniciar una clase. Y yo tengo ahí porque yo puedo hablar todo el día. Bueno, la profe dio muy bien la conceptualización y esos ejercicios prácticos, y yo venía evocando aquí ciertas actividades que he realizado. Bueno, yo ahorita estaba en clase de neurodesarrollo precisamente. Estábamos en clase y estábamos conversando, bueno, qué aspectos consideramos importantes a la hora de estar en el aula. Estaba con los licenciados en lenguas extranjeras inglés, que está con el cuarto semestre. Y bueno, lo primero es cómo está mi hora de clase organizada. Nosotros tenemos memoria olfativa, memoria visual, memoria gustativa. ¿Qué olor tiene su hora de clase? ¿Cierto? Cuando usted ve a alguien que tiene el olor de su loción o su memoria viaja y dice, ay, esa loción era de mi esposo, mi esposa, y tenía novio por allá hace tiempo, porque viajamos al recuerdo. Entonces, esa hora de clase nos debe permitir viajar al recuerdo otra vez, a esa imagen. Entonces, la primera estrategia, yo creo que para todos, sería actividades multisensoriales. Tenemos 5 sentidos y los 5 sentidos deberían estar inmersos en el aula de clase. El gusto, todos los sentidos. Cuando algo me emociona, Arnaldo Canales, volviendo a citarlo a él dice que la emoción dura aproximadamente 90 segundos. La emoción es efímera, pero lo que queda luego es un sentimiento. Entonces, cuando hablamos de la génesis de la emoción, lo que la profe nos habló de esa neurobiología, de ese sistema límbico, que es donde está la emoción. La emoción tiene el aspecto como una almendra. Todos han comido almendras, no la que llena de dulce, no la natural, ¿cierto? Ese tamaño en la amígdala, y ahí están todas las emociones. O sea, es una parte muy pequeña, pero tiene el poder absoluto. Y resulta que lo último que se termina de madurar es el lóbulo frontal. Pero cuando estamos en el vientre de mamá, primero la formación se da próximo distal, de adentro hacia afuera, y cefalocaudal. Pero cuando estamos madurando, lo último es la parte frontal, que sea más o menos entre 20 a 25 años. O sea que nuestros chicos de grado 11 todavía, ese lóbulo frontal no está maduro. Por lo tanto, están en esa búsqueda de hoy me gusta, mañana no, mañana hoy me gusta, mañana no, porque no ha pasado por el filtro para llegar al neocortes, que es la etapa racional. Eso no quiere decir que en el aula de clase no puedan desarrollar facultades y habilidades para el desarrollo del pensamiento, ¿cierto? Estrategias que ustedes con estudio de casos lo pueden trabajar. Esta segunda estrategia, estudios de casos, llevar a la realidad el aprendizaje. ¿Qué pasa si en el aula de clase se enfrenta a esta situación y te ofrecen sustancias psicoactivas? ¿Cómo lo resolverías? ¿Cierto? Plantear unas hipótesis para poder prepararlos para la vida, es lo más importante. El tránsito o la huella que ustedes como maestros, incluyéndome también, dejamos en nuestros estudiantes, será una huella positiva o una huella negativa, ¿cierto? Y por allá cuando sean grandes les contarán a sus hijos. Recuerdo el primer rector del colegio que ese día estaba con su pantalón verde, con su camisa cuadros, que me saludó. Muchachos, ¿cómo amanecieron hoy? Ese rector que se vincula desde el saludo, ¿cierto? Y que ese día ese chico llegó triste, pero al final el rector con esa sonrisa se sintió parte de la familia de la institución educativa. La profe lo decía, cuando abrazamos generamos esos niveles de dopamina. La dopamina me genera bienestar. Si tengo bienestar, voy a aprender. Y si no voy a aprender también matemáticas, ciencias sociales, filosofía y política, cualquier área, porque hay bienestar. Pero también tenemos el termómetro de las emociones, que la profe lo mencionó en la asistencia. El termómetro sería otra estrategia, o una
es que la noche anterior se presentó violencia intrafamiliar en mi casa, ¿cierto? Mi papá golpeó a mi mamá o le dio con un cuchillo, historias de esas vamos a escuchar. O en la escuela pasó una situación de bullying. Entonces, esos relatos y anécdotas nos sirven para luego llevar al aula de clase, ¿cierto? Y hacer las revisiones también que se consideren. Entonces, es importante esa historia de vida que todos tenemos. Estamos cruzados por una historia de vida. Si usted tiene en su aula 50 niños, son 50 historias de vida, ¿cierto? Tenemos relatos que contar, personas que también nos pueden ayudar, o sea que la tercera o cuarta, no sé, las redes de apoyo, ¿sí? Otros profes también, el profe de quinto A le sirvió y lo que contó le sirvió a los de primero B, vamos a aplicarlo. Tener red de apoyo dentro del mismo colegio y red de apoyo externas, o sea, con el colegio que queda allí, están de vecinitos con República que se llama, son vecinitos que puedan hacer articulaciones o sinergias entre instituciones. ¿Qué podemos hacer? Las campañas del buen trato. La profe lo mencionaba, el ministerio también tiene para primera infancia el arte, la exploración del medio, la literatura, me falta una, el juego. El juego siempre está inclusive en la etapa adulta. Y algo muy curioso, no sé si ustedes sabían que cuando Albert Einstein muere, se roban su cerebro. Lo robaron, ustedes pueden creer eso. Se robaron el cerebro, eso tiene que tener algo, porque ese hombre tan brillante, cuando lo robaron, miraron a él, ¿qué es lo que tenía por dentro? Adivinen qué encontraron. Igual. No había nada extraordinario, solo que sus neuronas estaban muy conectadas, es decir, que había, vamos a suponer que estas son las neuronas, vamos a sacar una manito y ahora vamos los deditos. Los deditos se van a llamar las dendritas, ¿listo? Las dendritas. Y todo mi brazo, esta parte de mi brazo va a ser la mielina y mi codo va a ser el axón. A ver, todos moviendo esas neuronas, yo los veo. Resulta que cuando una neurona se conecta con otra, se llama la sinapsis. Entonces, conéctese con su vecino. Haga una sinapsis. Conéctese a ver esas neuronas, ¿qué pasa? A ver esas sinapsis. Ah, muy bien. Resulta que hay unas neuronas muy desobedientes. Entonces, ese cerebro va a decir, está muy rebelde, está muy desobediente, se la lleva. Y se llama una apoptosis o muerte neuronal. Esa neurona que no está activándose con las otras, como no está aportando, el cerebro le dice, pues vale. Entonces, cuando usted en su clase no hace actividades para mover el cuerpo, esas neuronas están así. Pero usted le dice, muchachos, cuando yo diga alto, ustedes dicen Bajo. cuando yo diga gordo, ustedes dicen Flaco. gordo, 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 Flaco, flaco, flaco. gordo, Flaco. arriba, 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 Abajo, abajo, abajo. izquierda. Derecha. Bien, ya, empezamos la tarea, ya se liberó ese bienestar, empezamos. Lo que pasa es que la escuela, y aquí como estamos con la secretaria aquí por aquí, de educación cierta, la que tiene más contacto por allá, más arriba.
Muchísimas gracias a los dos. Bueno, me autoriza el rector Eduardo a abrir espacio para dos preguntitas. Alguien que quiera preguntarle algo a nuestras expertas, aprovechar esa gran experiencia. Por aquí tenemos una y la otra de una vez la escogemos. Tampoco preguntones ustedes. Cuando usted habla de la interacción entre una neurona y otra, ¿qué papel juegan ahí los neurotransmisores? Bueno. Entonces, vamos a suponer que es bueno, les decía ahorita. De una neurona se conecta con otra. Cada neurona lleva una información, o sea, cada neurona tiene una tarea específica, como toda la naturaleza. Resulta que esa neurona es encargada de la melatonina. Ella, cuando se conecta con la otra, lleva melatonina, o sea que es el neurotransmisor del descanso, del sueño. Entonces, para activar el aprendizaje necesitamos de las endorfinas, necesitamos de la dopamina, de la oxitocina, o sea, todos esos neurotransmisores se activan, profe, por medio de ese contacto de la actividad. Entonces, al decir, yo quiero que los niños se muevan, los chicos, mi neurotransmisor es la acetilcolina, que es la que permite el movimiento. Siempre que hay movimiento es el sello para el aprendizaje. Entonces, cada neurotransmisor tiene una intencionalidad puntual, ¿sí? Si es para el estado de ánimo, la serotonina, ¿cierto? Las endorfinas, pero entonces no está mal sentirnos tristes hoy. Lo importante es reconocer esa tristeza y cómo a ese estudiante subir un poquito esos niveles de serotonina. Entonces, los neurotransmisores funcionan así: se conectan, viajan por todo el cerebro. Nuestro cerebro está compuesto por una materia gris, ¿cierto? Y una sustancia blanca. La gris cubre toda la estructura cerebral. Y la blanca, vamos a suponer que son como autopistas. Y por ahí viajan todos los automóviles, que son las neuronas. Entonces, ellas viajan por toda esa materia, se conectan entre sí para poder hacer esa puente. De hecho, en medio de los dos hemisferios tenemos algo que se llama el cuerpo calloso, que es el puente. Entonces, el puente, ¿qué hace? Hemisferio izquierdo, por favor, produce lenguaje. Y el derecho le dice, ojo, espere, yo primero codifico. Entonces, se encuentran para poder hacer un trabajo conjunto en todo el cerebro. Entonces, profesor, muchos neurotransmisores que se activan, pero cada neurona sí tiene una tarea específica dentro del aprendizaje. No sé si el profe respondo. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerles infinitamente a ustedes dos por todo esto que nos han enseñado el día de hoy.